Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con otra de sus prácticas. Aquí vamos a hacer grupo sanguíneo y vamos a explicar un poco de teoría, aunque ya después lo vamos a ver más cuando ya nos conectemos, ¿no? Entonces, en grupo sanguíneo hay que tomar en consideración que el antígeno que vamos a determinar está en el eritrocito, ¿no? Veíamos en la tensión de Wright los eritrocitos. Entonces, en la membrana del eritrocito, para que se lo imaginen, ahí van a estar los antígenos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de detectar es ese antígeno, ¿no? En el eritrocito, y lo vamos a hacer con estos antisueros. Estos antisueros que tenemos, pues aquí tenemos el anticuerpo, ¿sí? Cabe mencionar que en la persona, por ejemplo, si yo soy O positivo, en mis eritrocitos tendré el antígeno RH nada más, porque el O no es como tal un grupo, ¿no? El O significa que no eres A ni eres B, más o menos. Entonces, ¿qué grupos tenemos? Tenemos A, tenemos B, tenemos AB y tenemos O. Pero de esos cuatro puede ser o positivo o negativo. Ese sería otro tipo de antígeno, lo que llamamos RH, ¿sí? Entonces el RH nada más es o positivo o negativo. Positivo, ¿qué quiere decir? Lo tienes. Y negativo, no lo tienes. Entonces yo decía, si yo soy O positivo, quiere decir que nada más tengo el antígeno RH. ¿Sí se entiende? O quiere decir que no es ni A ni B. ¿Sí? Entonces vamos a poder tener 8 grupos, ¿no? Si lo vemos así, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo o negativo, ¿no? Entonces esos son los diferentes grupos sanguíneos. Se ha visto también que en otras etnias, ¿no? Donde son como razas más puras, ¿no? Que se casan entre ellos, que viven alejados, ¿no? Se ha visto otro tipo de grupos sanguíneos, pero los que menciono es para nuestra población, ¿no? Los comunes. Entonces, ya quedó claro que en el eritrocito lo que tenemos es el antígeno, pero en el suero del paciente lo que vamos a tener es anticuerpos para lo que no tienes. A ver si se entiende. Entonces, si yo soy O positivo y decíamos que en el eritrocito tengo solamente el RH positivo, o sea, tengo el RH, en mi suero, ¿qué es lo que voy a tener? No puedo tener el anticuerpo contra RH porque acuérdense que ocurriría una reacción de aglutinación. Reaccionarían mis anticuerpos con los antígenos y eso no es bueno. Eso es lo que ocurre cuando transfundimos mal, ¿no? Un grupo erróneo, ¿no? A la persona. Pero lo que quiero decir es que en mi sangre, o sea, en mis sueros, si analizáramos mi suero, encontraríamos que tengo anticuerpos para A y anticuerpos para B. Por lo tanto, están de acuerdo que no me podrían transfundir ese tipo de sangre, ¿no? Cuando nosotros donamos sangre, que no sé si alguno de ustedes lo haya hecho, nos sacan más o menos medio litro de sangre, pero esa sangre no se va a transfundir así como tal al paciente, sino esa sangre se divide en tres. Se divide en plasma, que acuérdense, el plasma viene siendo electrolitos, por ejemplo, agua, proteínas, ¿sí? Anticuerpos, ahí van a estar en el plasma. Se divide en paquete eritrocitario, que serían glóbulos rojos, y se divide en plaquetas. Entonces, ya dependiendo de lo que el paciente requiera en su momento, lo que le van a transfundir. Pero sí tienen que tener en cuenta eso, que para eso, bueno, hay algo que se llama banco de sangre en los hospitales y ahí se hacen unas pruebas, ¿no? Se llaman pruebas cruzadas, prueba mayor y prueba menor. Y ahí ya lo veremos también más adelante en su manual, de hecho también lo explica un poco, cómo se hacen las pruebas menor y mayor. El hecho es que con esto se asegura que son compatibles la sangre del donador y del receptor, ¿sí? La sangre, el suero y todo, ¿no? O sea, que se puede transfundir sin ningún problema. Lo ideal que es que si el paciente es O positivo, pues le pase, ¿no? Plasma o plaquetas o lo que sea del mismo grupo, ¿sí se entiende? Pero a veces no hay, ¿no? O grupos muy raros como el O negativo, ¿no? O algunos que son muy raros, entonces tienen que ver otras opciones para hacer las transfusiones. Entonces, una vez que ya dijimos eso, vamos a ver más o menos cómo va a ser el procedimiento, ¿no? En el laboratorio es una prueba muy sencilla, ¿no? El objetivo básicamente es que conozcan su grupo sanguíneo, lo sepan y lo tengan siempre a la mano, ¿no? Para cualquier eventualidad. Entonces, en el grupo sanguíneo ocupamos esta placa
También se puede hacer en laminillas, pero básicamente ya viene esta con círculos donde se colocan las gotas de sangre, como vemos aquí. Ya tenemos 4 aquí. Y lo que vamos a colocarle a continuación son los antisueros, ¿no? Que estos serían los anticuerpos que van a reaccionar. Esta se llama reacción de aglutinación, ¿no? Les decía, porque va a reaccionar el anticuerpo con el antígeno de acá, siempre y cuando sean compatibles, ¿sí? Si no, pues no va a haber reacción. ¿Cómo sabemos que hay reacción o no hay reacción? Cuando hay reacción es porque se va a formar como grumitos, ¿sí? Como precipitados, y entonces eso sabemos que es una reacción positiva. Reacción negativa sería que solamente se vea homogéneo la muestra, ahorita lo vamos a ver, y con eso ya sabemos el grupo sanguíneo de la persona. Entonces aquí ya tenemos 4, voy a colocar otros 2 tubos que tenemos aquí abajo para que sepamos de una vez los grupos de estas 3 muestras, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, tenemos nuestro tubo. Acuérdense que es en tubo morado para grupo sanguíneo. Y lo que voy a hacer es nuevamente homogenizar mi tubo. Y vamos a colocar las gotitas en los 4 circulitos. Esto se puede hacer con el tubo morado o también directamente picar a la persona con una lanceta y obtener las 4 gotitas de sangre, ¿vale? Entonces también se puede. Tengo otra muestra acá y una vez vamos a hacer las 3. También se puede hacer con un palito de estos de madera, ir colocando las gotitas de sangre. Y se trata de que la gota de sangre y la gota del suero sean proporcionales, ¿no? Más o menos del mismo tamaño, para que la reacción se vea muy bien. Si colocan menos cantidad de sangre, por ejemplo, y más de suero, no se va a apreciar tan bonito la reacción. Entonces así, vamos a colocar las 4, que sigue a continuación ir colocando los antisueros. ¿Qué antisueros tenemos? Bueno, tenemos antisuero, que es el azul, ese es A, anticuerpo contra A. Tenemos el amarillito, que es para B, tenemos un transparente que es AB, y tenemos el último que también viene siendo transparente, que es RH. Entonces, este que tenemos aquí, anti-AB, quiere decir que tiene 50% de A y 50% de B. Entonces, si su grupo sanguíneo es, por ejemplo, A, que es este azul, tiene que aglutinar en A y tiene que aglutinar también en AB. Es una forma como de verificar nada más, ¿no? Es para lo que nos sirve. Entonces, ya que tenemos así, ahora sí, fíjense, aquí ya tengo el A, voy a colocarle a las 3 muestras una gotita también de A. Lo importante es que cuando deje caer la gotita, no toque la muestra para no contaminar el reactivo. Entonces 1, 2 y 3, ¿no? Después el B, que es el amarillo, igual voy a tomar y le voy a dejar caer una gotita a cada uno. 1, 2 y 3. El AB, 1, 2 y 3. Y por último el RH, que justamente aquí dice anti-D, entonces también se le conoce como anti-D o RH. Y 1, 2 y 3. ¿Qué sigue a continuación? Ya que tenemos la mezcla de las dos, pues con estos palitos de madera voy a empezar a homogenizar. Entonces tomo uno y lo que hago básicamente es mezclar bien los dos. Nada más recuerden que no lo puedo volver a usar para la siguiente muestra. Entonces tomo uno nuevo y vuelvo a homogenizar. Ya que está así, nuevamente uno nuevo
vuelvo a homogenizar. Tomo otro palillito. Y ahora voy a homogenizar los B. Digamos que esta es la parte tardada, porque van a ver que lo demás ya es muy rápido. Es homogenizar. Bien, bien, bien. No ocupar el mismo palillo. Entonces este sí es un tema importante que lo entiendan para cuando ya estén en los hospitales sepan cómo funciona esto del grupo sanguíneo, de las transfusiones. Acuérdense una que sucede también, la anemia hemolítica del recién nacido, donde es por incompatibilidad, ¿no?, entre la madre y el feto en cuanto al grupo sanguíneo. Y para eso se lleva a cabo la sensibilización en el primer embarazo. Pero ya para el siguiente embarazo es necesario que la madre se aplique una inyección donde ya, para que no suceda el mismo problema con el siguiente bebé, ¿no? Para esto pues hay que hacer el grupo sanguíneo del bebé, de la madre, sobre todo cuando la madre es RH negativo. Ahí es cuando sucede más el problema y el feto es RH positivo. Va a suceder una sensibilización en la madre que puede atacar, ¿no?, los eritrocitos del bebé. Ahora que ya tengo aquí mi placa con todo homogenizado, lo que tengo que hacer nada más mover así levemente y entonces ya se ve muy, muy, muy obvio dónde está la precipitación. No sé si a ver si se alcanza a ver. Sobre todo hay que verlo como que en un fondo blanco y se ve mejor, ¿no? O aquí en la bata. Entonces, el primero va a ser un grupo sanguíneo O positivo. No sé si alcanzan a ver, se ve nada más como homogenizado, pero en el caso de aquí que fue el RH, sí se ven unos grumitos rojos ahí. Eso significa que aquí sí dio positivo y todo lo demás de acá está negativo. Entonces decíamos que si no eres A y eres B, eres O. Entonces en este caso, esta sangre de aquí, esta muestra va a ser O positivo. La segunda, en A, que es el azul, no hubo aglutinación, pero resulta que en B sí, de hecho se ve ahí, ¿no?, cómo se fue al fondo. También en AB, acuérdense que si eres A o eres B, tiene que dar positivo en AB, porque es una mezcla de los dos reactivos. Entonces, en el caso de esta muestra de sangre es B, y aquí lo corroboramos en el AB. Es B y es B positivo, porque está dando positivo acá, ¿sí? Y en la última muestra que tenemos al final, también no dio ninguna reacción, es igual que la primera, no sé si alcanzan a ver ninguna reacción, solamente en el último pocillo es donde se está viendo la aglomeración, entonces también es O positivo. Entonces, primera y última son O positivo y la del medio va a ser B positivo. Si fuera, por ejemplo, O negativo, ninguna de las cuatro habría reacción, ¿están de acuerdo? Ninguna. Si fuera AB positivo, todas habría reacción. Por ejemplo, el AB positivo, que tiene todos los antígenos en el eritrocito, en su suero no va a tener ningún anticuerpo. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en claro para que cuando hagan las transfusiones sepan qué es lo que van a pasarle, ¿no?, si va a haber reacción o no. Eso es la importancia del grupo sanguíneo. Entonces, aquí es una práctica muy fácil, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta nada más: tener nuestro material limpio, utilizar nuestros aplicadores de madera, uno por cada muestra, no reutilizar, porque si no vamos a hacer contaminación. Y a la hora de dejar caer nuestros reactivos, que no toquen la muestra para no contaminar, ¿no? Eso sería lo importante de hacer el grupo sanguíneo. Entonces ya vieron que es algo muy sencillo. Se puede hacer en tubo, que son las dos muestras que hicimos acá, y la primera fue de una muestra con lanceta, ¿no? Entonces nada más se tomó del dedo, entonces se puede hacer también así, ¿sí? Eso es lo importante entonces del grupo sanguíneo. Pues hasta aquí le dejaríamos con esta práctica y ya después continuamos retomando sus dudas. Gracias por su atención.